Y el argentino de por sí una vocación por crecer. Por lo cual ya tenemos eso que es un punto de partida enorme. Ni hablemos los recursos naturales, un país con una extensión territorial impresionante, todos los climas, la potencialidad de desarrollar actividades como la minería, la agroganadería, la industria y también obviamente ahora con el desarrollo de startups y de unicornios, ¿no? Lo que hay que cambiar es dejar de poner el O como conector y pasar al I. Claro. Entonces es agro, bueno, en este caso sería agro e industria. Sería tecnología y campo, no claro. O. Claro. Que siempre Argentina, el problema del largo plazo es que en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Entonces claro. El largo plazo es una meta. Muchas cosas no las vamos a ver nosotros, pero qué lindo también es y qué gratificante es pensar que vamos a ser los responsables de esa Argentina potencia que van a disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Argentina no puede romper relaciones diplomáticas con China. Claro. Ahora, lo que Argentina tiene que tener es una política exterior de diplomacia estratégica triangular. Tiene que pivotear entre las dos superpotencias. A todos. Hoy estamos con Álvaro Ciccarelli. Él es politólogo, consultor y especialista en geopolítica. A ver, creo que estamos en una instancia donde los argentinos estamos tan centrados en lo que está pasando en Argentina que pocas veces paramos a notar qué son las oportunidades, cuáles son las oportunidades que tiene Argentina en el mundo. Y de eso vamos a estar hablando, porque hay un montón de cosas que están pasando y yo me quiero interiorizar bien. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Gracias. Un académico de esta talla. Bueno, gracias. Acabas de escribir un libro, ¿no? Acaba de salir mi segundo libro, El Gran Juego, la Guerra Fría entre China y los Estados Unidos, que un poco trata o intenta comprender esto que planteabas. ¿Cuál es el mundo en el que Argentina está inmersa? Y además el mundo en el que el próximo gobierno argentino, o sea, el que surja de las elecciones por voluntad popular y asuma el 10 de diciembre, va a tener que pararse frente, ¿no? Claro. Y bueno, y el libro plantea este análisis de que estamos frente a una contienda estratégica entre dos superpotencias, China y los Estados Unidos, sí, por la hegemonía política, económica, militar y cultural. Y Argentina, para desgracia de sus ciudadanos y por responsabilidad de su dirigencia, y por dirigencia digo la económica, la política, la cultural y la académica, persiste en esta situación de estado periférico, de un estado que no puede tratar de par en par con las potencias y con las superpotencias, pero que tiene muchas potencialidades, claro, para poder aprovechar en esta coyuntura, ¿no? Claro. Cuando hablas de hegemonía, ¿a qué te referís entre Estados Unidos y China? Y ser el poder, ¿no? o la potencia que detenta el poder, no te voy a decir casi absoluto, pero con mucha injerencia sobre los asuntos mundiales en todos estos campos, ¿no? Y hoy claramente, mientras Estados Unidos sigue siendo la principal potencia política, militar también y cultural, ¿no? Y la que lidera el sistema económico preponderante en el mundo, que es la economía de mercado, el capitalismo de economía de mercado, sí, se encuentra con una superpotencia que ya es una gran potencia económica, pero que además ya le está disputando a Estados Unidos la hegemonía, por ejemplo, en el campo militar, en el campo tecnológico, donde hasta hace unos 25 años Estados Unidos tenía el monopolio absoluto. Fua. Argentina, en todo esto, nosotros estamos tan encerrados en lo que pasa en Argentina, lo que no pasa, Y es probable que nosotros tengamos una gran oportunidad de empezarnos a ubicar en algún lugar estratégico, en estar siendo qué para el mundo, qué nos conviene, qué oportunidades hay. Bueno, en primer lugar hay que romper con esta maldición atávica que tenemos y autoimpuesta de creernos que nosotros de forma aislada, con esa idea de vivir con lo nuestro, de no querer ser parte activa del concierto internacional, del político, del económico y del cultural, nos va a ir bien, ¿no? Eso es un error. Y además las pruebas están a la vista. Argentina aislada del mundo empeora. Argentina aislada del mundo no crece. Argentina aislada del mundo no se desarrolla.
ni su sector privado, ni los sectores populares y vulnerables que quieren acceder a una mejor calidad de vida. Y por supuesto, eso se refleja en su política económica y en su política exterior. Este escenario ya nos plantea un sí o sí hay que cambiar esta forma en la que Argentina se ve de cara al mundo. Y el próximo gobierno, vuelvo a hacer hincapié en esto, tiene una responsabilidad muy importante en desarrollar una política exterior que va a tener un componente político en la vinculación diplomática con cada estado, pero también un componente muy importante económico a la hora de desarrollar una estrategia económica internacional, una política de comercio internacional, de integración de nuestra economía en la economía global, que tiene que estar al servicio del interés nacional. Y hoy el interés nacional, que claramente es la principal demanda de la población, es una economía estabilizada, una economía que genere trabajo genuino y también una economía que genere productos de exportación con alto valor agregado. Así que el próximo gobierno tiene muchísimo trabajo. Lo que te puedo decir es, no se puede continuar como estamos hoy. Total. Claro. Hay que agregar valor a los productos. O sea, exactamente. A ver, venimos de exportar granos, ¿sí? Y siempre nos quedamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos? O sea, para hacer industria acá, primero, ¿qué políticas se requerirían tomar? Pero antes de entrar en qué políticas se requerirían tomar, realmente, ¿en qué podemos... ¿Qué valor tenemos para entregar al mundo? Porque de alguna manera es eso, ¿no? Hay cosas para nosotros poder tomar valor del mundo y nosotros ¿qué valores le podemos dar al mundo? Se trata un poco de un equilibrio, ¿no? Yo, previo a esta entrevista, estoy viendo varios programas tuyos y vos siempre haces hincapié en la importancia de promover el capital humano que tenemos. Nosotros tenemos profesionales con una enorme formación técnica y una permanente actualización, ¿no? Y digamos, reactualización en el término de conocer sobre sus propias carreras los nuevos desafíos que se presentan. Sí. Tenemos además un cuerpo de trabajadores que también quieren estar perfeccionados para poder conocer los desafíos que les plantean, por ejemplo, las nuevas tecnologías, y el argentino de por sí una vocación por crecer. Por lo cual ya tenemos eso, que es un punto de partida enorme. Ni hablemos los recursos naturales, un país con una extensión territorial impresionante, todos los climas, la potencialidad de desarrollar actividades como la minería, como la agroganadería, la industria. Y también, obviamente, ahora con el desarrollo de startups y de unicornios, ¿no? De empresas tecnológicas, claro. Que hay una generación de chicos que impresionantes, la mueven. Impresionantes, y además Argentina se está transformando en un hub académico y de formación en áreas que en otros países de América Latina todavía no se han desarrollado muchos, como por ejemplo la programación, las ciencias de la informática, la inteligencia artificial, que ya es carrera en varias universidades. Mira. Y esto es importante verlo. Ahora, lo que hay que cambiar es dejar de poner el O como conector y pasar al I. Claro. Entonces es agro, bueno, en este caso sería agro e industria. Sería tecnología y campo, no claro. O. Claro. Que siempre Argentina con esta posición binaria de enfrentar, ¿no? Enfrentar posiciones políticas, enfrentar sectores económicos, no, es la cooperación. Estamos en un mundo que es altamente interdependiente y complejo, que depende cada estado del otro, que cada sector económico depende del otro, y Argentina no es la excepción. Claro, es como cambiar un paradigma, que el paradigma de donde uno gana, el otro pierde. Exactamente. O donde uno pierde, pueden ganar los dos. Está ganando. No, acá es... Uno gana y el otro pierde, y el otro gana también. O sea, exactamente. Al mismo tiempo. Exactamente. Y en realidad también en un sistema económico como el nuestro siempre hay pérdidas. Lo que obviamente la economía permite, y principalmente el capitalismo y la economía de mercado, es lo que se llama la destrucción creativa. Un sector económico puede destruirse, puede desaparecer, pero automáticamente se crea otro que lo reemplaza de forma más actualizada y que incluso en la historia ha demostrado que ha generado, por ejemplo, más fuentes de trabajo. No hay que tenerle miedo a veces a las crisis. Lo que no nos puede pasar como argentinos es persistir en el error y en el estancamiento. La idea, no avanzo por temor, no avanzo porque creo que Argentina siempre tiene que tener este sector industrial que ya termina siendo vetusto, por ejemplo. Hay gente que todavía piensa en la industria con
chimeneas y el mundo va hacia otro lado. Los obreros del hoy son los obreros que están frente a una computadora, no frente quizás a una línea de producción, o por lo menos la mayoría de los obreros que se vienen. Y hay como un temor frente a eso. No hay que tenerle miedo a los desafíos. Los desafíos hay que atravesarlos. Hay un ideograma chino que dice que crisis es igual a oportunidad. Bueno, hay que empezar a comprender eso y no tenerle miedo. Y repito, conjugar y hacer confluir todos los sectores económicos para, bueno, producir trabajo genuino. Digo trabajo genuino, trabajo en blanco, trabajo que le permita al trabajador movilidad social, que sus hijos puedan acceder a lo que hizo grande este país. A veces hablamos de cosas como si nunca hubieran sucedido y nos olvidamos que Argentina fue entre 7ª y 8ª potencia económica del mundo, que Argentina tuvo índices de desarrollo social, académico, educativo de los más altos de América, competiéndoselos a los Estados Unidos, porque tenía una visión de una Argentina en crecimiento, en desarrollo e integrada al mundo, pero compitiendo bien con otras potencias y acordando con otras, a través de esa cooperación, ese desarrollo, buscar ese desarrollo. Hoy lo hemos perdido, yo creo que nunca es tarde y yo creo que también la situación apremia. Yo creo que estamos en una Argentina de lo instantáneo, donde queremos los resultados rápido. ¿Sí? Y creo que para encarar una transformación hay precios a pagar, es probable, pero cuando se habla de una transformación, generalmente se habla de una transformación a 15 años o a 30 años. En este nuevo paradigma de una transformación, si le ponemos el I, puede ser I ágil. O sea, me refiero, ¿cómo podemos, se puede hacer de una Argentina rica en pocos años, o sea, en 4 o 5 años? El problema, ¿sabes cuál es? Que en muchas cosas tenemos que de nuevo empezar desde foja cero. Porque algunos se han encargado de llevar, en ciertos sectores, llevar la situación a un nivel de crisis y de conflicto tal que instituciones que antes parecían eternas en Argentina, ¿no? Hoy ya no están en crisis o directamente no están en el mismo funcionamiento que antes. Por lo cual va a haber políticas de cortísimo plazo, ultras necesarias y de emergencia, políticas para que sus resultados se vean en el mediano y en el largo. Ese nivel de riqueza y de desarrollo que esperamos, creo que lo vamos a tener que ver en el largo. ¿Por qué? Por el nivel de crisis inmediata que tenemos, la estabilización de la economía, la lucha contra la inflación, generar de nuevo una economía atractiva, la inversión extranjera directa. Y eso no se puede generar rápido de tal manera. Digo, yo no soy economista. Tenemos el capital humano. Sí, tenemos o sea, en nuestras tierras no hay problemas étnicos, religiosos. Es una tierra espectacular, con todos los climas. Somos solidarios entre nosotros, resolvemos las cosas. Yo vengo de cerrar un ciclo con coaching solidario, más de 3 años, 2.500 coaches. Dimos más de 58.000 horas de coaching a más de 25.000 emprendedores de toda Argentina. Eso pasó sin que nadie ponga un mango. Bueno, en este caso yo sostuve como la estructura que pudo sostener eso, pero salió de la sociedad, no vino nadie a hacerlo. Los argentinos hacemos que las cosas funcionen, nos las arreglamos solas. A lo que voy, tenemos toda esa capacidad para que las cosas puedan pasar. Argentina se podría en una... Yo pienso, yo sueño, ¿no? Sí, yo sueño en ideales. En un país que se plantea hacer, no te digo en resultados todavía porque eso sí lleva un tiempo, pero decir, ¿qué tal si somos el mejor lugar para vivir del mundo? ¿Sí? Y nos plantamos, eso pasa a ser Argentina ahora. Y empezamos a accionar desde ahí. Nuestras acciones son coherentes con eso, en todos sentidos, desde las políticas hasta desde nuestro comportamiento como sociedad. Desde un nuevo contexto como este, ¿se podría agilizar un cambio? Yo creo que, a ver, esto es entramos en una etapa donde los liderazgos en todas las áreas que te nombré, o sea, el liderazgo político, el liderazgo económico, empresarial, el liderazgo académico, educativo, el cultural artístico, el de los medios de comunicación, van a tener que presentarle a la sociedad un norte.
Esto que decías vos. Bueno, una Argentina donde todo el mundo quiera vivir por el alto nivel de calidad de vida que tiene. Entonces vos pones un norte, decís, marcás una meta. Luego de que marcaste esa meta, que claramente va a ser en el mediano y largo plazo, tenés que volver para atrás y ya tener en claro qué políticas tenés que aplicar. En algunos casos serán políticas de emergencia y otras serán políticas más de Estado, de larga duración, para poder hacer realidad ese norte. Claro. Pero si la sociedad no acompaña ese liderazgo y no colabora con ese liderazgo, va a ser una visión que va a quedar ahí, ¿no? Quizás durmiendo el sueño de los justos. Yo estoy convencido que estamos entrando. La emergencia nos obliga un poco a eso. La dirigencia va a tener que tener una actitud absolutamente responsable, clara y comprometida con esa visión, pero también la sociedad va a tener que acompañar esa dirigencia porque solos tampoco van a poder lograr todo. Lo que dijiste vos hablaste como de un mecanismo de cooperación entre partes. Sí. Dijiste, bueno, acá hubo docentes. Desde la sociedad, Claro, docentes, claro, surgen de ahí. Claro. Docentes, ¿no? Y coaches, y bueno, que brindan su tiempo a gente que está interesada en recibir esos conocimientos. Sí. Uno y el otro por separado no sirven, tienen que confluir. Vos lo planteaste, esto llévalo a la escala. Gobernantes, gobernados, dirigentes, ciudadanos, y es exactamente lo mismo. Desgraciadamente, la situación en la que estamos inmersos es una situación casi como de emergencia permanente. Yo a veces hablo de la emergencia estructural. Parece como que ya la emergencia nos la pusieron, ¿viste? Como algo en la que tenemos que convivir siempre. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así porque, como también bien dijiste vos, Argentina dispone de todo. ¿De todo para que nunca haya un problema? No, porque problemas van a existir siempre. Argentina está compuesta por seres humanos que somos como individuos conflictivos per se. Lo que tenemos que hacer es que el conflicto, que la crisis, que la emergencia cada vez sea menor y que los coletazos de esa crisis cada vez afecten a la menor cantidad de gente y que aquellos que hoy son vulnerables mañana pasen a ser parte de los sectores populares y pasado pasen a ser parte de la clase media y pasado pasen a ser parte de la clase propietaria alta inversora del país. Claro. Vos decís, ¿qué sueño? No, no es el sueño, fue la Argentina de 1860 hasta 1943. Esa es la Argentina que constituyó la clase media alta, la clase profesional, que eran los hijos de los inmigrantes, claro, los hijos de los obreros que llegaban a la universidad. Entonces, ¿por qué ahora con la tecnología, con el conocimiento, con incluso a los niveles de alfabetización y de formación, no lo podríamos lograr? ¿Cuáles son los puntos que podrían apalancar un levantamiento de Argentina? ¿El agro? ¿Cuál es más? Bueno, en primer lugar, ¿no? Todos los sectores, vuelvo a lo mismo, sí. No tendría que ser uno sí y el otro no. Todos los sectores económicos. Para el mundo, para abriéndonos. Que nosotros podríamos ser, por ejemplo, el hub científico-tecnológico de Sudamérica, por el nivel de instituciones educativas que tenemos, por el nivel de formación de nuestro capital humano, por el acceso a la información y al conocimiento que aún tenemos. Por otro lado, porque tenemos provincias, que nuestras 24 provincias, cada una puede representar perfectamente a un sector de la economía o a un sector productivo, porque tenemos provincias agroganaderas, tenemos provincias que podrían tener un cinturón industrial tradicional, otras provincias que podrían ser la sede, o sea, nuestro Silicon Valley, la sede de las grandes tecnológicas y nacionales y extranjeras. Tenemos absolutamente todo. Ahora, todo eso se va a poder lograr si la dirigencia, a la hora de ejercer su rol, aplica reformas estructurales que, como te repito, corra a la emergencia como un factor cotidiano y diario. Es como todos los días estamos pensando qué va a pasar acá y no se puede convivir con eso. Y eso implica una reforma económica, que será financiera, que será monetaria, que será comercial, laboral, una reforma del Estado, porque es el que tiene que ejecutar un montón de políticas para que eso suceda, y repito, y una política exterior, una política de defensa, una política de seguridad que nos proyecte mejor al mundo y eso atraiga inversiones. ¿La sociedad está lista para un cambio, para un salto así? No sé si está lista o no. Lo que pasa es que hay hechos que van a suceder, estemos listos o no. Okay. Ahora, por lo cual nosotros tenemos que estar de mínima preparados para afrontar el desafío.
esto de esperar que la sociedad esté lista o no, y vamos ¿no? De lo que vamos a dormir el sueño de los justos, vamos a hacer nosotros. Keynes tenía una frase que era muy divertida, decía, el problema del largo plazo es que en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Entonces el largo plazo es una meta. Muchas cosas nos las vamos a ver nosotros, pero qué lindos también es y qué gratificante es pensar que vamos a ser los responsables de esa Argentina potencia que van a disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Total. Álvaro, vos sos especialista en geopolítica. Y se escucha hablar, hay un tema, ¿no? Entre Estados Unidos, China, pero también ahora, no sé si es en Tierra del Fuego, bueno, China tiene, o no sé, en Neuquén o en Tierra del Fuego, no recuerdo bien dónde, tiene territorio. Una base. De ellos, una base en Argentina. ¿Qué significa? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Nos conviene o no nos conviene ante un posible conflicto entre Estados Unidos y China? Tocaste un tema bastante complejo. En primer lugar, hay que, perdón que sea autorreferencial, pero en este nuevo libro desarrollo lo que se entiende como la gran estrategia de ampliación de zonas de influencia de China. China, a diferencia de lo que fue en la Guerra Fría del siglo XX, la Unión Soviética, que quería influenciar de forma directa y territorial sobre sus países satélites, China dice, a mí no me interesa tener una presencia, tener mi ejército, ¿no? Controlando la vida diaria de, como hacía la Unión Soviética con Polonia, con Hungría, con Checoslovaquia, por ejemplo, no sé, te podría decir en Tailandia, en los países de África o en América Latina. Ahora ellos que dicen, quiero tener presencia económica y cultural estratégica china en esos países. ¿Cómo lo hacen? Radicando empresas, radicando centros culturales, los institutos Confucio, generando convenios entre las universidades, las argentinas y las chinas para el intercambio académico, tanto de profesionales como de estudiantes, y también, en el caso que nombraste vos, de Neuquén, una base, entre comillas, administrada civilmente, está comprobado que no, está administrado por el Ejército Popular de Liberación, que son las Fuerzas Armadas chinas, una base de... ¿Está comprobado eso? Está comprobado totalmente. Es que además la base que está en Neuquén es una base de exploración del espacio profundo. La agencia china que administra esas políticas forma parte del Ejército Popular de Liberación, que a su vez está controlada por la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino. No hay manera de creer que eso es un organismo de administración civil, por lo cual en Argentina tenemos una base supuestamente dedicada a la investigación astronómica, aeroespacial, lo que vos quieras, pero cuyos responsables son militares. En la base china en Neuquén hay militares chinos. Entonces nos rasgamos las vestiduras con justa razón por la presencia militar británica en las Islas Malvinas, islas que son nuestras y que nuestro reclamo sobre ellas es irrenunciable, pero parece que no nos rasgamos las vestiduras, que tenemos una base que además al día de hoy no sabemos efectivamente qué hace. Incluso hay informaciones, primers de inteligencia, de servicios de inteligencia de Occidente, que plantean que en esa base podría haber, por ejemplo, sistemas de interceptación satelital por pulso electrónico. Y esto es serio, porque vos preguntaste qué problemas podríamos tener con una potencia occidental como Estados Unidos, y brevemente te lo digo, vamos a suponer que mañana, si sucediera, desde esa base de exploración del espacio profundo, que supuestamente están mirando el lado oscuro de la Luna, lanzan un pulso electrónico sobre un satélite norteamericano, británico, alemán, francés. Ese satélite se ve afectado, genera un perjuicio en territorio soberano francés. No sé, se ataca las transacciones de los bancos en Francia. Francia se da cuenta quién fue, detectan que fue en esa base en Argentina. ¿A quién van a responsabilizar los franceses? ¿A los chinos o a los argentinos? ¿A los chinos porque son los que administran la base o a los argentinos porque permitieron la instalación de esa base ahí? Hay una situación, hay un vacío hasta legal, incluso diplomático, que es preocupante. Ahora, como diría Jaureche, no es el problema del gringo que compra, sino del gaucho que vende. ¿Tenemos la posibilidad de ver qué hacen ahí? ¿El derecho de poder controlar? No. ¿El convenio, el acuerdo que hizo con China es público? El convenio fue aprobado por el Congreso durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue suspendido y de alguna forma intervenido por el gobierno de Mauricio Macri por las altas irregularidades que implica ese convenio, y tras la salida del gobierno de Mauricio Macri, esa suspensión no es que se levantó,
pero la información que tengo es que hay actividades que durante el gobierno de Macri estaban prohibidas y ahora volvieron a estar reactivadas por esta alineación que tiene claramente Argentina, el gobierno kirchnerista, con el régimen chino. Yo en mi libro que planteo, a partir del 10 de diciembre, Argentina no puede romper relaciones diplomáticas con China. Claro. Ahora, lo que Argentina tiene que tener es una política exterior de diplomacia estratégica triangular. Tiene que pivotear entre las dos superpotencias. Claro. ¿Por qué? Estados Unidos sigue siendo nuestro principal inversor y el país con el que compartimos muchísimos valores por los cuales nosotros hemos fundado nuestra nación. La Constitución de Alberdi es una réplica de la Constitución norteamericana. Ahora, por otro lado, China es nuestro principal comprador y nuestro principal acreedor, amén de los organismos internacionales de crédito. Entonces, estamos anclados en un 40% nuestra economía con ellos. Romper con ambos sería casi suicida. Hay que pivotear y equilibrar entre estas dos grandes superpotencias. ¿Ese juego de pivotear se puede sostener en el tiempo? Bueno, es que, a ver, hay que planificar los instrumentos aplicables a tales efectos y yo creo que sí. En el corto y mediano plazo no queda otra. Bien. No hay manera. Ahora Argentina lo que tiene que buscar también es cómo integrarse en mercados que están creciendo, ¿no? El Indo-Pacífico, India, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia, los tigres del Asia, Singapur, para no tener que depender tanto de China. Y otra cosa, y Estados Unidos, que tanto nos reclama a nosotros, hasta te diría con justa razón, por una cuestión de alineamiento histórico, por nuestra cercanía con China, que empiece a pensar qué plan estratégico alternativo al de China nos ofrecen. Porque para bien o para mal, desde que George Bush ofreció el ALCA, que nos podría gustar o no, pero era un plan estratégico de integración de toda América detrás del liderazgo de Estados Unidos, a partir de George Bush hijo, nunca más Estados Unidos le propuso a América Latina, o sea, desde México para abajo, un criterio de integración y de crecimiento conjunto. China te da cantos de sirena, pero cantos al fin. Ahora, este es el momento que Estados Unidos también proponga un crecimiento armónico y conjunto entre ellos, junto con Canadá, por supuesto, de México hacia Tierra del Fuego. Las potencias del mundo, es muy probable que nos piensen a nosotros, a Argentina, para X cosas. Nosotros seguimos por el momento, hasta ahora digo, porque eso yo promuevo siempre ver a mediano plazo en nuestra vida personal también, ¿no? A corto, a mediano plazo y a largo plazo. Las potencias nos piensan a nosotros para X cosas. ¿Para qué nos piensan China, Estados Unidos? ¿Y para qué nos tendríamos que pensar nosotros en el mundo? Lo triste de toda esta situación es que cada vez las dos superpotencias que nombraste y las otras potencias, principalmente los estados desarrollados de la Unión Europea, los que te nombré del Indo-Pacífico, cada vez nos piensan menos por culpa de nosotros. Mira. O sea, volvemos al punto inicial de la conversación, ese aislacionismo, esta idea que nosotros solitos podemos todos, que somos los más mejores del mundo, hace que cada vez Argentina esté corrida de la agenda estratégica global, tanto de la norteamericana, de la China, que en realidad ya con lo que han generado les basta y les sobra, si pueden conseguir sectores estratégicos, porque yo creo que los chinos ahora van por los puertos. Yo creo que los chinos, al igual que lo han logrado con el puerto de Trieste, con el puerto del Pireo, ¿no? La logística, ¿no? Y como seguramente lo van a lograr con el puerto de Rotterdam, todo esto en la Unión Europea, que los están uniendo a su estrategia que se llama el collar de perlas, que es desde el mar de la China Meridional hasta Rotterdam, una serie de puertos estratégicos para controlar el comercio internacional. Seguramente querrán el puerto de San Lorenzo, el de Rosario, el de Mar del Plata, el de Bahía Blanca. Ahora, si lo logran bien, si no también, no somos tampoco para ellos, ¿no? el destino final de toda su estrategia. Hoy están pensando más en América Central, están pensando en el cuerno fértil de África, están pensando en muchos países de la ex órbita soviética. Fíjate, hasta nosotros nos estamos alejando de ese interés por parte de los chinos y de los norteamericanos directamente. No nos consideran ya ni siquiera aliados. O sea, lo somos en ciertas circunstancias, pero no. Claro. O sea, esa es superpotencia. Y después hay países que sí, que hasta por afecto que nos tienen. Europa, pensá que este es un país fundado sobre la base de la inmigración europea, por lo menos en su primera etapa. España, Francia, Italia,
¿no? Países, Alemania, donde tenemos colectividades muy importantes, nos siguen mirando con cariño, saben que sus hijos han desarrollado 1, 2 o 3, hasta 4 generaciones en este país. Ahora, ese cariño no alcanza. No alcanza. Hay que sentarse a una mesa de negociación y pensarnos en conjunto. Por eso también la importancia, y ahí yo acompaño al presidente Lacalle Pou cuando propone una reforma del Mercosur. Este Mercosur a los intereses regionales y de sus miembros, pero también individuales de sus miembros, no sirve. Los países del Mercosur tienen que profundizar su cooperación y el comercio, pero también tienen que tener la libertad de poder hacer tratados de libre comercio de forma individual con aquellos países que tengamos economías complementarias. Volviendo a Argentina, yo me suelo parar en el capital humano, promuevo esto de coaching solidario que solemos dar a los emprendedores y demás, es porque también veo que hay una tendencia al emprendedurismo, ¿sí? Y eso está buenísimo. Yo tengo una empresa en la construcción, hago plomería para obras grandes y he visto oficiales plomeros y capataces que he tenido, se han abierto empresas y le va muy bien. Fantástico. Y eso está buenísimo que pase. Qué bueno. ¿No? Y con esto voy a una pregunta. Argentina es un territorio rico y extenso y tiene 40 y pico de millones de habitantes, pero con un capital humano interesante. Si por X motivo viniesen a vivir 100 millones de personas más a Argentina, ¿estamos listos para una movida así? No. Ni en términos de infraestructura, ni en términos de, el marco económico. No, realmente no. Si tenemos los problemas... A ver, a veces vienen... a veces no, por lo menos yo cuando me reúno con extranjeros que utilizan el sistema de subte en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hacen un cálculo, las dimensiones de la ciudad y la red de subte, dicen, pero ustedes están muy por debajo de lo que los propios argentinos para su vida diaria necesitarían para transportarse de punta a punta de la ciudad. Imagínate si hablamos de una inyección de población extra más, no sé, 15 millones de turistas que vengan. No tenemos. La eliminación de las low cost y de la política de cielos abiertos fue catastrófico para el turismo. En vez de ampliar la frecuencia de vuelos y ampliar las rutas, no solo para mejorar el tránsito de los argentinos, que les cuesta muchísimo tomarse un avión, sino para que los propios turistas cuando vienen puedan rápidamente ir de Buenos Aires, de Misiones, de Salta a Mendoza, a Tierra del Fuego, y no tener que hacer siempre el hub de Ezeiza o de Aeroparque. No se va con eso. Entonces, hay que cambiar. Esto te digo, la reforma estructural. Y va a ser compleja, difícil, pero no imposible. Álvaro, fue un placer. Todo este conocimiento. Muchas gracias por vos estar. por la oportunidad. Quiero cerrar con una reflexión que si no nos vemos nosotros como posibilidad, es muy difícil que el mundo nos vea como posibilidad. Y creo que esto comienza por nosotros.